Bien, ya hemos visto cómo crear una base de datos y ponerle algunos datos y hacer algunas consultas utilizando el asistente de bases de datos. Ahora lo que interesa es ver cómo puedo trabajar yo con mi base de datos desde un programa en C#. Ya recordar que habíamos creado un proyecto de tipo Console Application, donde está mi base de datos y aquí está el programa. Vamos a ver qué pinta tiene el programa y vamos a ir haciendo consultas a la base de datos, pero lo primero que tenemos que hacer es añadir estos using que son necesarias para poder trabajar con la base de datos. Pues siempre tenemos que añadir estos using. Y ahora, la primera operación que tenemos aquí es abrir la base de datos. Eso es lo primero. Para abrir la base de datos tenemos que declarar un objeto de la clase OLDB Connection y una cadena que identifique la base de datos con la que quiero trabajar. La cadena tiene hay que poner esto exactamente como se pone aquí. Y aquí, en este punto, es donde está el nombre de mi base de datos. Recordar que esa es la base de datos, que se llama mi base de datos. Bueno, pues se pone tal cual. Lo único que hay que cambiar aquí es el nombre que tenga vuestra base de datos. Aquí se crea la conexión, se abre y si todo ha ido bien, pues pondré base de datos abierta y ya está. Esto es lo básico para abrir una base de datos, que yo lo que recomiendo es que hagáis esto, string nombre, y aquí pongáis el nombre de la base de datos. .sdf, de tal manera que aquí, en lugar de poner el nombre aquí, pues aquí lo que hacéis es incrustar el nombre que tenéis en la variable nombre. De tal manera que si ahora el nombre de la base de datos es otra, base de datos 2, pues ya está, ya lo incrustará. Y si el nombre de la base de datos lo leemos del teclado, pues lo leemos y lo incrustará aquí. Bien, pues vamos a comprobar que esto funciona bien. Ahora esto lo ejecuto. Muy bien, base de datos abierta. Desde luego, si me equivoco en el nombre de la base de datos, pues ahora veremos lo que pasa. Me da una excepción, un error. Muy bien, no existe la base de datos. Pues ¿qué es lo que hay que hacer para que nuestros programas sean robustos? En aquel punto en el que se puede producir un error, hago un try, intentar, y aquí hago una captura de la excepción esta que se produce cuando no encuentra la base de datos. Base de datos inexistente. Muy bien, pues ahora veremos que si ejecuto esto, ¿veis? Ha capturado la excepción, el programa no casca y me avisa de que la base de datos es inexistente. Muy bien, pues esto es lo necesario para abrir una base de datos, y ahora aquí vamos a hacer consultas y otras operaciones, pero eso será en el siguiente vídeo.